Muy buenos días. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro servicio. Es un privilegio estar esta mañana, casi mediodía, predicando la palabra del Señor, primeramente para Él y segundo, pues para que cada uno de ustedes pueda escucharla. Es un servicio, como ya dijeron, como medio atípico, porque estamos ahí como en un sándwich, como en la mitad de Navidad y Año Nuevo, así que no sé si felicitarlos por Navidad o Año Nuevo o por ambas, pero espero hayan sido tiempos agradables y sean tiempos agradables principalmente en familia los que vienen. Tengan por favor la bondad, vamos a estudiar esta mañana Filemón. Eso está en el Nuevo Testamento, aunque es un nombre que parece el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Y hoy tenemos la bendición de estudiar este libro, gran parte de este libro. Filemón es un ejemplo bíblico del perdón cristiano. Es un ejemplo bíblico del perdón cristiano. Las Escrituras nos relatan a nosotros eventos en los que hay creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que decidieron glorificar a Dios por medio de perdonar a sus ofensores, que decidieron perdonar y pasar por altos a sus enemigos. El Evangelio, de por sí, es una historia de perdón divino. Dios decidió perdonar a sus enemigos por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, donde el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. La parábola del hijo pródigo, que cuenta la historia de un hijo que después de malgastar su herencia y su vida y tener una vida desordenada regresa arrepentido a la casa de su padre, es también una historia maravillosa de perdón, porque el padre allí lo recibe ¿cómo? Con los brazos abiertos. También está José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Años después, cuando se convierte este hombre José en un alto funcionario en Egipto, José perdona a sus hermanos y les ayuda durante una época de hambruna. David, el rey, que a pesar de que el rey Saúl intentó reiteradamente acabar con su vida por pura envidia, él se negó a tomar venganza, aunque tuvo varias oportunidades. ¿Qué decir de Esteban? El primer mártir que mientras era apedreado, él prefirió proclamar su fe por el Señor Jesucristo y dijo a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. La capacidad de este hombre de perdonar a sus agresores en medio del martirio refleja una profunda comprensión del amor y de la misericordia que nos enseñó el Señor Jesucristo. Entonces, ser cristiano significa, en una línea, ser cristiano significa haber sido perdonado y como consecuencia ser uno que perdona a sus ofensores. ¿Recuerdan la pregunta de Pedro? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En nuestro lenguaje, ¿eso qué significa? Siempre, todas las veces. Sin embargo, hoy hay personas que afirman ser cristianos y no han perdonado genuinamente a quienes les han herido, no han perdonado genuinamente a algún familiar que les ha hecho daño, a su esposo, a su esposa, aún por heridas de muchos años atrás. No han perdonado a sus hermanos de sangre, a sus padres, padres que tienen resentimientos con sus hijos, hermanos en la fe que se han ofendido y no se han perdonado y han preferido guardar la ofensa. Y algunos de esos están acá. Algunos de ustedes están albergando rencor en sus corazones y han elegido el camino de la amargura, de la desobediencia, en lugar de elegir el camino de la bendición, es decir, el camino de ser un perdonador, de ser una perdonadora. Esta carta, la carta de Pablo a Filemón, ilustra de manera práctica que el perdón entre cristianos es una consecuencia para todos aquellos que han sido perdonados. Este libro de las Escrituras, nosotros allí observamos dos aspectos prácticos del perdón cristiano que todo cristiano debe comprender para obedecer y ser un perdonador. Primeramente, las características de un perdonador y luego las implicaciones del perdón. Oremos para que el Señor nos permita entender esta palabra y aplicarla a nuestras vidas.
Amado Padre, gracias porque en tu providencia, en tu gobierno, cuidaste, guiaste el proceso de inspiración de cada una de las letras, de cada una de las palabras de este libro sagrado. Y así fue esta carta maravillosa dirigida a Filemón, que fue útil en su momento para ejemplificar el perdón, pero que también es útil hoy con tu pueblo, con aquellos que tenemos al Espíritu Santo, para que también seamos ilustrados y guiados acerca del perdón que nosotros debemos conceder, ya que nosotros hemos sido perdonados. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a esa maravillosa verdad y según la condición, el lugar, el pecado en el que cada uno de mis hermanos se encuentre, seas tú guiándolo a aplicar esta maravillosa verdad. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como ya tienen sus Biblias abiertas, vamos a leer Filemón. Tiene un solo capítulo. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Y dice el versículo 21, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El tema de la carta de Pablo, escrita desde prisiones, es el perdón entre los cristianos como una consecuencia del perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Esto es una ilustración divina, una ilustración práctica de la forma como nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Anteriormente, en otras cartas, en Efesios y Colosenses, Pablo ya dejó claridad del mandato del perdón entre creyentes como una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. A los Efesios les dijo, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también Dios os perdonó en Cristo. En una carta enviada junto con esta, Colosenses, Pablo dijo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Hermanos, para el cristiano perdonar no es solo una opción, no es una alternativa. Inclusive el Señor Jesucristo enseñó a orar. En su oración enseñó a orar implorando el perdón a Dios sobre la premisa de que los creyentes perdonamos a nuestros hermanos.
Dice así en Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Nosotros, si hemos creído en Cristo, ya hemos sido perdonados para la vida eterna y eso no va a cambiar. Dios no nos va a retirar su perdón. Él nos dio su perdón incondicional. Pero sí podemos experimentar falta de bendición cuando no perdonamos a otros. Y ese es el perdón que nosotros recibimos en nuestra confesión de pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados y además para limpiarnos de toda maldad. Eso es una realidad. Solamente si perdonamos a los hombres sus transgresiones, entonces nuestro Padre Celestial nos perdonará en limpiarnos de nuestros pecados. El perdón que hemos recibido de Dios nos capacita o debe capacitarnos para perdonar también a nuestros hermanos. Y el perdonar a nuestros hermanos al mismo tiempo se convierte en una evidencia que nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Puedes saber tú mismo como un autoexamen si has recibido el perdón de Dios si tú lo estás mostrando y lo estás dando a los demás hermanos. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores que encontramos en Mateo 18? Esa parábola de que un hombre que debía a un rey una cantidad de dinero incalculable, era 10,000 talentos, eso es algo que no se gana una persona en toda su vida. El amo le perdonó la deuda a este hombre, pero luego este hombre no hizo lo mismo con un consiervo que le adeudaba 100 denarios. Esto es 100 salarios de un día, algo así como 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sino que el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Lo echó a la cárcel. Cuando el amo se enteró de su situación, se enfureció y lo entregó a los verdugos. Y Jesús dice acerca de esa historia, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. El punto allí es que Jesús enseña que Él espera que aquellos que hemos recibido el perdón de nuestras ofensas, que son impagables, perdonemos a nuestros hermanos las ofensas que son menores. Si no perdonamos, ¿qué va a pasar? Perderemos el gozo, perderemos la sensibilidad de la realidad de nuestra comunión con Dios. Así que perdonar a quienes nos ofenden, entonces restaura la pureza y restaura el gozo de nuestra comunión con Dios. Y algunos acá seguramente no están disfrutando de una plena comunión con el Señor. No tienen gozo en su vida, no tienen paz a pesar de ser creyentes. Y eso puede estar relacionado precisamente con una falta de perdón genuino, con un pecado no confesado y no resuelto, con que ustedes no hayan perdonado de corazón a alguien que les ha hecho daño. La falta de voluntad para perdonar es algo impensable en la vida del cristiano. Dice MacArthur, es un acto flagrante de rebelión y desobediencia a Dios. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que Pablo escribiera esta hermosa carta para ayudar a un hombre llamado Filemón y a la iglesia de Colosas para que ellos tomaran una decisión libre de perdonar a alguien que los había ofendido. La carta la tenemos en nuestras Biblias y se constituye en una fuente de inspiración para nosotros, para que nosotros cuando leamos esta historia también podamos poner en práctica el perdón cristiano. Para entender un poco, para entender mejor necesitamos algo de contexto. Filemón era el dueño de la casa donde se reunía la iglesia de Colosas. Onésimo era un esclavo de Filemón que se convirtió bajo el ministerio de Pablo y ahora estaba regresando a Colosas para pedir perdón de su amo Filemón. Pablo en su tercer viaje misionero, recordarán ustedes, se enfocó en Éfeso. En Éfeso él se quedó más que en otros lugares, allí se radicó y se radicó en la escuela de un hombre llamado Tirano, donde fundó un seminario para capacitar a hombres para el ministerio, algo similar a lo que hacemos nosotros acá con SEMDES. Aunque Pablo nunca visitó Colosas, esa iglesia fue fruto del ministerio de Pablo, porque él entrenó y capacitó a los líderes
de esa iglesia, a los que después fueron a hacer la plantación de esa iglesia. Es posible deducir, sin que la Biblia lo diga de manera específica, que Epafras y Filemón se convirtieron y capacitaron allí en Éfeso. Y luego fueron regresados a fundar la iglesia. Epafras, que no se los he mencionado, no les he dicho quién es, era el pastor designado para esta iglesia. Mientras Epafras y Filemón y otros más estaban plantando y evangelizando allí en Colosas, Pablo termina su tercer viaje misionero, sale de Éfeso, regresa a Jerusalén con la ofrenda que llevaba para los santos y allí es encarcelado. Luego es trasladado a Cesarea. Unos años después, él apela al César y es trasladado a Roma en medio de un largo viaje lleno de naufragios. Aproximadamente pasaron 5 años desde que Pablo envió a Epafras y a Filemón en la obra misionera allí a Colosas. Y durante todo ese tiempo, la gran mayoría de ese tiempo, Pablo estuvo encarcelado. Mientras tanto, en Colosas no se sabe con exactitud qué pasó. Pero algo hizo este hombre Onésimo, el esclavo de Filemón, hizo algo a su amo. Y muy probablemente, dicen muchos, lo robó. Onésimo muy seguramente era un esclavo de esos que creció desde la niñez, es decir, que nació en la casa de Onésimo, en la casa de Filemón, y en la casa de su familia. Además, también algo que es importante acá, que yo lo entiendo así, es que la rebelión de Onésimo debió estar relacionada con la iglesia, no solamente de manera particular con Filemón, ya que la casa de su amo era el lugar en el que se reunieron por más de 5 años la iglesia, como lo hacía la iglesia primitiva. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, cuando la iglesia se reunía, ¿quién los atendía? Seguramente este hombre era el que atendía a los miembros de la iglesia. Seguramente ellos le cogieron cariño también, ellos debieron haberle compartido el evangelio, debieron haber aprovechado cada oportunidad. Seguramente lo trataron con cariño. Y sin embargo, este esclavo al parecer lo robó y luego huyó. ¿A dónde huyó? Bueno, pues huyó al lugar más recóndito, al lugar donde pudiera pasar desapercibido, donde quizás su amo, Filemón, no fuera conocido por nadie. Si alguien veía las marcas que este hombre tenía en su cuerpo, las marcas de pertenencia que él llevaba, y conocía a Filemón, pues le iba a informar. Entonces huyó al lugar más grande, a la ciudad más grande del momento, a la ciudad más lejana. ¿A dónde? A Roma. Estaba listo para esconderse entre otros fugitivos, con otros hombres malos, posiblemente con ladrones, que frecuentaban esos lugares donde se planean las maldades, donde se planean para hacer las fechorías. ¿Qué lugar? La cárcel. La cárcel. Pero en la providencia divina, allí estaba ¿quién? Pablo. Estaba Pablo predicando el evangelio. Y fue allí donde el Señor lo salvó. Un hombre que estaba huyendo de su amo fue capturado por el amor transformador del Señor Jesucristo. Cuando Pablo se entera que Onésimo era esclavo de Filemón, entonces él decide regresárselo para que Filemón pueda perdonarlo y Filemón pueda ser bendecido al perdonar a su esclavo. A pesar de que para Pablo hubiera sido bueno quedarse con Onésimo, porque Pablo le cogió mucho afecto y le era útil, pero él entendió que debía enviarlo de regreso para que Cristo fuera glorificado por medio de esta acción de reconciliación. Onésimo debía ir a pedir perdón a su amo Filemón y Filemón debía perdonarlo recibiéndolo de nuevo. Imagínense el gozo de Pablo al entender que Cristo iba a ser glorificado en la vida de estos creyentes, que por esas circunstancias providenciales y del gobierno de Dios, ahora su relación iba a ser restaurada porque podían reencontrarse. Para ese tiempo llega Epafras. ¿Quién era Epafras? El pastor de la iglesia de Colosas. Él llega en búsqueda de un consejo allí a donde Pablo, porque estaban pasando unas dificultades doctrinales en la iglesia. Él le informa a Pablo del buen testimonio que tiene Filemón. Así que lo que hace Pablo es que escribe estas 2 cartas. ¿Cuáles 2 cartas? Filemón y Colosenses. Y esas cartas las envía con un hombre llamado Tíquico, que era uno de los hombres más fieles servidores de Pablo, y con Onésimo, precisamente el esclavo. En la primera sección de la carta a Filemón, Pablo describe a Filemón como uno que está capacitado
para perdonar. Y en la siguiente sección Pablo describe las implicaciones del perdón, que son nuestros 2 puntos, son los 2 aspectos que vamos a tratar esta mañana. Entonces, las características de alguien listo para perdonar. La carta inicia con un saludo, como era tradicional en las cartas de la época. Quien escribió es Pablo, aquel que condujo a la fe a Filemón y quien lo instruyó por algunos años, quien seguramente lo envió a ayudar en esta plantación en Colosas. Así que para Filemón, el que le estaba escribiendo no era alguien desconocido o alguien de poco peso, como tampoco lo era para la iglesia de Colosas, quien, como ya les conté, estaba muy relacionada con el ministerio de Pablo. La iglesia era fruto del ministerio de Pablo. Cuando Pablo escribe desde la cárcel en Roma, él hace algo particular en esta carta, y es que él elige no mencionar que es un apóstol de Jesucristo, como lo hace en muchas otras cartas. ¿Por qué? Porque él buscaba hablar a Filemón, hablarle como un hermano, como a un amigo, como un amigo o un hermano que quiere instar a su hermano a que perdone libremente y de corazón, y no por un tipo de coerción, de coacción o de presión. También Pablo le dice a Filemón que él es prisionero de Cristo, a causa de Cristo. Es decir, que él está sufriendo por hacer la voluntad del Señor. Y de entrada, podemos decir así, Pablo le pone la vara alta a Filemón. ¿Por qué le pone la vara alta? Porque Pablo se pone como ejemplo del sufrimiento que un cristiano debe estar dispuesto a aceptar por causa de Cristo. En el caso de Filemón, hacer la voluntad de Dios significa perdonar a un ofensor. Era un sufrimiento mucho menor. Este es un sufrimiento menor que el que estaba pasando Pablo, encarcelado ya por varios años por causa de Cristo. Junto a Pablo estaban su compañero Timoteo, quien seguramente conoce a Filemón, seguramente compartieron en el tiempo en que Filemón fue capacitado allí en la escuela en Éfeso. Filemón es descrito por Pablo también allí, iniciando esta carta, como un compañero de ministerio, como un colaborador, como uno que trabajó a su lado. Y Filemón se encuentra junto a su familia, a quienes seguramente también Pablo conoció en Éfeso y quienes seguramente también se vieron afectados por la ofensa de Onésimo. ¿Quiénes eran su familia? Apia, su esposa, y Arquipo, probablemente su hijo, quien también tenía un ministerio activo. De Arquipo, Pablo dice que es nuestro compañero de milicia en la carta que envió a Colosenses. Pablo manda a decir a Arquipo que cuide el ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumpla en Colosenses 4. Además de Filemón, entonces, de su familia, la carta también tiene como destinataria, ¿a quién dice allí? A la iglesia que se reúne en su casa. Algunos han dicho que el propósito era para que se leyera la carta delante de toda la iglesia y así pues la iglesia también podría aprender acerca de la importancia del perdón. Pienso lo mismo que piensan otros, que es algo diferente a esto, y es que también la iglesia necesitaba perdonar a Onésimo, necesitaba la iglesia recibirlo ahora como un hermano. No creo que esto fuera como un medio de presión para que Filemón se viera obligado a perdonar. Creo que todos necesitan perdonar a ese fugitivo, tanto Filemón como su familia, como la iglesia, por el daño que él les causó en el pasado. El saludo de la carta es el saludo usual que Pablo usa en sus epístolas. ¿Cuál es? Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego el saludo corto, Pablo le menciona a Filemón que él lo tiene en sus oraciones delante de Dios. Qué maravilloso eso. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Pablo lo elogia. ¿Por qué? Porque en Filemón hay elementos de su carácter que generan un agradecimiento delante de Dios. Noten que Pablo dice que él ora frecuentemente por Filemón por acción de gracias, no solamente en este momento, sino lo hace siempre por acción de gracias. Pablo reconoce entonces el carácter de Dios y el carácter de Filemón, y ese carácter puede resumirse en 2 elementos grandes, y es principalmente amor por Dios y amor por los hermanos. Amor por Dios y amor por los hermanos. A Pablo le informaron cuál era el carácter de ese hermano Filemón. Seguramente lo hizo Epafras, que era su pastor,
o lo hizo el mismo Onésimo. Él seguramente le hizo una descripción a Pablo de cómo era su amo. No se trata esto de una adulación de Pablo o de palabras lisonjeras, se trata de un reconocimiento de que Pablo descansa en el buen carácter de Filemón para hacer su pedido de perdonar. Y por eso le menciona en el versículo 5, allí le dice, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Aunque es cierto que cuando necesitamos perdonar, necesitamos desarrollar amor para poder hacerlo con los que nos ofenden, lo que Pablo señala aquí es que Filemón ya es una persona que ama. Va a crecer en amor, pero él ya es una persona que ama. A Pablo le informaron de la obra de Dios en ese hombre. Él ya había visto también anteriormente cuando compartieron en Éfeso, durante el tiempo de la conversión, ya había visto que Filemón daba fruto, pero le llena de gozo cuando escucha, unos 5 años aproximadamente después o más, que Filemón estaba dando fruto. ¿Cómo estaba dando fruto Filemón? Amor y fe hacia el Señor Jesucristo, dicen las escrituras allí. Dice que Filemón tenía, en esta frase del versículo 5, el verbo es tener. La forma en que se encuentra en el original resulta que Filemón tiene amor y fe por Jesús de manera continua. Es lo que lo caracteriza. Ese amor y esa fe entonces le dan la confianza a Pablo de que puede pedirle que perdone a Onésimo, porque es una persona que ama al Señor Jesucristo. Pablo aquí no está, como lo hacen los escritores bíblicos en otros momentos, no está recriminando o exhortando a Filemón por no tener amor o por no tener fe en Dios. Está reconociendo que el Espíritu Santo está obrando en Filemón porque es un hombre que ama al Señor. Quienes tienen amor genuino por Dios, en consecuencia, tienen amor genuino por los hermanos y están dispuestos a perdonarlos en la misma forma que ellos han sido perdonados por Dios. Están dispuestos a pasar por alto las ofensas porque entienden que han sido amados y han sido perdonados por Dios. En el caso de Filemón, como consecuencia de su amor por Dios, también entonces él amaba a todos los santos. Hay algo particular allí, y es que la traducción a nuestro idioma, al español, pareciera indicar que Filemón tiene amor y fe por los santos. Y eso parece una expresión bastante católica, pero no es así. En el griego, ese versículo está escrito en una forma de quiasmo. Es una figura literaria que ordena las ideas como un espejo, donde los extremos se relacionan e igual las partes que están al centro se relacionan, siendo el centro lo más importante, como en un sándwich. Lo más importante es el jamón y no lo que está a los extremos, no el pan, ¿cierto? Es lo más importante. Entonces aquí, ¿cómo está ordenado esto? En un extremo está el amor relacionado con el otro extremo hacia los santos. En la mitad está la fe relacionada con el Señor Jesucristo. El amor, entonces, es fruto del Espíritu Santo. Es la manifestación de una fe salvadora. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nos enseña el libro de Romanos. Como la fe de Filemón en el Señor Jesucristo era real, entonces consecuentemente se manifestaba en amor por los hermanos. El versículo 6 ahora relata lo que puede ser parte del contenido de la oración de Pablo por Filemón. Y luego dice allí el versículo 6, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Si bien en el original no se encuentra la palabra ruego, que de hecho están cursivas en muchas de nuestras Biblias, precisamente para indicarnos que ha sido agregada en la traducción, y ruego que aparece en la Biblia de las Américas y en la Nueva Biblia de las Américas, en cursivas para que o que aparece en la Reina Valera. Lo cierto es que el versículo muestra el deseo de Pablo por Filemón. ¿Cuál es ese deseo? Y es que la participación que Filemón ha tenido en la fe se haga eficaz por el conocimiento que él tiene de las bendiciones que los cristianos tienen en Cristo. Entonces Pablo ora que ese amor
y fe de Filemón por Cristo lo lleven a dar un paso de obediencia. ¿Cómo? ¿Cuál paso de obediencia? Pues perdonar a Onésimo. Perdonar a Onésimo, que se haga eficaz. La eficacia de la fe se ve manifestada en obras, como escribe Santiago. La fe sin obras es muerta. La fe de Filemón es real, su conocimiento de las bendiciones en Cristo es verdadero. Por eso Pablo ora para que se muestre su perdón a Onésimo, para que él muestre ese conocimiento por medio de su perdón a Onésimo. Esa palabra traducida algunas veces como participación es la palabra koinonía, que nosotros hemos escuchado bastante, que se puede traducir también como compañerismo. Hace referencia a mucho más que la compañía que disfrutan los creyentes o que disfrutamos los creyentes entre sí. Hace referencia a pertenencia. Entonces lo que está diciendo es que la pertenencia que se tienen los cristianos unos a otros, los creyentes se pertenecen unos a otros en un compañerismo mutuo. Al perdonar a Onésimo, Filemón estaba demostrando que se pertenecían mutuamente por su fe en el Señor Jesucristo. Ese acto de perdón a su esclavo entonces se convertiría en un poderoso mensaje para la iglesia acerca de la importancia de la comunión, la cual existe también además entre amos y esclavos. Perdonar a otro creyente sin importar cuál haya sido la ofensa demuestra también el gran interés que nosotros tenemos por la comunión entre hermanos. No digas que amas a Cristo, que amas la iglesia cuando no estás dispuesto a perdonar a los hermanos. Eso es una contradicción. Quien no perdona a un hermano demuestra que no le interesa la comunión entre los hermanos, demuestra que no le interesa la unidad de la iglesia y tampoco le interesa la gloria de Cristo que se manifiesta en la iglesia. Versículo 7. El versículo 7, nuevamente Pablo comunica el gozo que le ha producido las noticias acerca del carácter de Filemón y el amor por los hermanos. Dice allí, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, por ti, hermano. Literalmente, las entrañas de los santos han sido confortadas. Esa es la traducción literal, cuando dice allí que los corazones de los santos. Obviamente no lo iban a traducir de esa manera, no iban a poner en nuestras Biblias que los intestinos de los santos han sido confortados por Filemón. Pero Filemón era un hombre básicamente que con sus acciones confortaba lo más profundo de sus hermanos. Así mostraba su amor. Él ayudaba a que ellos se sintieran animados en la fe. Pablo estaba seguro que Filemón era un hombre entonces que estaba listo para perdonar. ¿Por qué? Porque tenía amor a Dios y tenía amor por los hermanos. Filemón no fue uno de los pastores de la iglesia. Sin embargo, es claro que sin ser uno de los pastores, fue uno que confortó a los hermanos. Se sabe que la iglesia se reunía en su casa. Él fue bastante generoso al prestar su casa para que la iglesia se reuniera a diario como lo hacían en ese momento. Y parece que Filemón, por la historia, se dice que Filemón era un hombre de negocios, que era un hombre adinerado. Y seguramente usaba sus recursos también financieros para el beneficio de los hermanos. Así que Filemón era un hombre que bendecía ampliamente y que se dedicaba a consolar lo más profundo de los hermanos. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, un cristiano que no tiene amor ferviente y fe por Dios no está capacitado para perdonar. Es así. Un cristiano que no tiene un amor ferviente por Dios, una fe ferviente por Dios y un amor genuino por los hermanos, no está capacitado para perdonar. Así, el perdón que está otorgado se convierte también en una prueba de tu estado de amor y de perdón por los hermanos. El perdón que tú otorgas se convierte en una prueba de tu estado de perdón, de si has sido perdonado por Dios y de qué tanto amas a los hermanos. Hay una historia que encontré como ilustración que creo que nos ayuda mucho. Se cuenta que un teniente coronel de apellido Fuchida, que dirigió en 1941 la operación japonesa contra la base aérea de Pearl Harbor de los Estados Unidos, unos años después de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos
destruyó todo el territorio japonés, este hombre se sintió asaltado por los recuerdos de muerte que él había presenciado y decidió escribir un libro sobre cómo buscar la paz. Ese libro iba a llevar por título No más Pearl Harbor. Sin embargo, este hombre cuando se dedicó a escribir, pues se dio cuenta que no tenía principios en los que él pudiera fundamentar la paz. Y durante sus investigaciones, Fuchida escuchó algunas verdaderas historias de perdón que lo inspiraron en su trabajo final. Otro teniente, amigo de él, que fue capturado y encerrado en un campo de prisioneros en Estados Unidos, a regreso de la guerra, fue entrevistado por Fuchida y él le preguntó, venga, ¿cómo te trataron en la guerra en ese campo para prisioneros? Y ese hombre le contó que lo trataron bastante bien. Le contó que había una joven norteamericana de unos 20 años que los visitaba a él y a los demás rehenes y les servía frecuentemente, que les llevaba cosas agradables como revistas, periódicos, los cuidaba de los enfermos y en todo esta mujer se mostraba dispuesta a ayudarles. Lo sorprendente de la historia es que un día le preguntaron a esa joven por qué estaba tan interesada en ayudar a estos soldados japoneses. ¿Por qué estaba tan interesado? Y ella respondió, porque mis padres fueron asesinados por el ejército japonés. Esa tenía el poder verdadero de conmover a cualquiera, esa verdad, esa revelación, pero mucho más a los japoneses, porque en la cultura japonesa no existe mayor ofensa que el asesinato de los padres. Eso puede desatar verdaderamente una guerra. Los padres de esta joven eran misioneros en Filipinas. Cuando ese territorio fue invadido por Japón, sus padres huyeron a las montañas para refugiarse, pero fueron descubiertos, acusados de espionaje, condenados a muerte y ejecutados. Cuando la joven se enteró, ella sintió mucha ira, sintió odio, resentimiento. Se llenó de pensamientos en los que ella imaginaba la forma en que sus padres pudieron haber sido torturados, la forma en que sus padres debieron haber sido ejecutados. Y luego esta joven comenzó a meditar en el amor abnegado de sus padres por los japoneses. Poco a poco se persuadió de que sus padres habrían perdonado sin reservas a ese pueblo que Dios les había puesto a amar y a servir. Entonces pensó que si sus padres habían muerto sin resentimiento ni rencor hacia sus verdugos, ¿por qué razón su actitud debía ser diferente? Entonces esta mujer optó por el camino del perdón. Fuchida, el teniente a quien le contaron esta historia, se sintió muy conmovido, pero lo más importante es que encontró el principio sólido para afrontar el tema de la paz en su proyecto de escribir un libro. Ahora sí tenía sobre qué escribir. Y el tema era el amor perdonador que fluye de Dios hacia los hombres y luego entre los hombres. Quien ha recibido el perdón de Dios, ama a Dios y ama lo que Dios ama, como esta joven amaba lo que sus padres amaban, aún de manera sacrificial. Y por supuesto está dispuesto a pasar por alto también las ofensas, los agravios recibidos, con tal de mostrar amor a Dios. El punto allí es mostrar el amor a Dios. Esas eran las características de Filemón. Un hombre listo y dispuesto a perdonar. Un hombre que amaba a Dios, que tenía fe en el Señor Jesucristo y que amaba a los hermanos. La pregunta es, ¿está usted listo para perdonar? ¿Se parece usted a Filemón en estas características descritas por Pablo? ¿Es usted una persona que ama a Dios y está dispuesto a obedecer en lo que Él pida? Porque su amor por Dios es mayor que su dolor o que su orgullo. ¿Ama usted la iglesia y la unidad de la iglesia, que está dispuesto a reconciliarse con su hermano y aún a pasar por alto la ofensa que ha recibido? Bueno, una vez Pablo deja claro que Filemón sí está listo, que él está listo, él empieza a presentar ahora sí el pedido que le va a hacer a Filemón junto con sus implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de perdonar? Las implicaciones de perdonar son restaurarlo, son recibir, restaurar y restituir. Recibir, restaurar y restituir. Quedó claro
volviendo a nuestro texto, que Pablo tenía la plena confianza de pedir a Filemón que pusiera su fe en acción al perdonar a ese esclavo fugitivo. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Noten, como lo mencioné al comienzo y en la introducción a la carta, que Pablo prefirió no usar su autoridad apostólica para mandar a Filemón a hacer lo que conviene, es decir, a obedecer perdonando. Eso era lo que Pablo podía mandar. Él eligió rogarle sobre la base de su madurez, de la madurez de Pablo, sobre la base de la relación personal que ellos tenían. Él le escribió como un amigo, como a un consiervo, como hablaría un cristiano a otro cristiano. Le escribió como el anciano que años atrás le compartió el evangelio y que tiene autoridad para darle un consejo acerca de cómo debe vivir la vida cristiana. Además, Pablo también apeló a su amor por Filemón, que hizo que escribiera esto en tono de ruego. Dice Pablo allí, el amor que te tengo, el amor que te tengo. Y es el mismo consejo que yo les puedo dar a ustedes. Y es que ustedes se deben perdonar. Por el amor en Cristo Jesús que les tengo, podría yo gritarles aquí, perdonen ya, si ustedes han sido perdonados. Pablo está haciendo ese ruego a Filemón. Como si fuera poco, Pablo también apeló a su condición de indefección. Era un prisionero de Cristo Jesús. ¿Cómo negarle un ruego a un anciano como Pablo, a un hombre que está encarcelado, sufriendo por causa de Cristo, quien además ama profundamente a Filemón? Por supuesto, Filemón no iba a hacer eso. ¿En qué consistió la petición? Miren el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Onésimo, hay algo importante acá también, es que Onésimo tenía arrepentimiento para con Dios. Él daba fruto, Onésimo. Pablo, ¿cómo llamaba a Onésimo? Su hijo. Ahora que ha creído, fruto del ministerio de Pablo en la cárcel, Pablo dice que lo engendró en sus prisiones. Es decir, que ahora Onésimo es igual que Timoteo, que Tito, e igual que el mismo Filemón. Una muestra adicional de su conversión es que ha sido transformado. Dice allí Pablo que en otro tiempo este hombre era inútil y ahora es un esclavo ¿cómo? Útil. Ahí hay un juego de palabras. ¿Por qué? Porque el nombre Onésimo era un nombre que recibían muchos esclavos para ese momento. ¿Y qué significaba? Útil. Onésimo significaba útil. Entonces Pablo está diciendo, útil te era inútil, pero ahora nos es útil. Hay un juego de palabras allí. Útil no estaba haciendo honor a su nombre, pero ahora hace honor a su nombre. Como un hombre que conozco que es dueño de un restaurante en el que él todos los días lo atiende y su nombre es Gentil. Ese hombre debe hacer honor a su nombre y ser gentil mientras atiende a sus clientes. Bueno, pues este hombre, Onésimo, ahora es útil. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo todo cambia y todo debe cambiar. Aún en nuestro trabajo, por causa de Cristo debemos ser reconocidos debemos ser reconocidos por ser onésimos, útiles, no por ser inonésimos o inútiles. Eso debe ser importante. Cuando llega una persona a Cristo, todo cambia. Y ese era parte del fruto cristiano con Filemón. También el versículo 12 demuestra que Onésimo estaba arrepentido no solamente con Dios, sino también con Filemón. Y la muestra es que estaba de regreso. Después de haberse esforzado por huir al lugar más lejano, y estaba de regreso. Fue a darle la cara
a su amo, a quien había traicionado y a quien probablemente, como les he dicho, había robado. Eso es muy importante. Pablo le tomó mucho aprecio a Filemón y para él sería beneficioso habérselo quedado. Pero Pablo entendió que esa situación estaba siendo en realidad orquestada por Dios y esa situación era una oportunidad de bendición para Filemón. Pablo dice allí, es decir, como mi propio corazón. Así lo traduce la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas. O dice, o tú pues recíbele como a mí mismo. O dice la Nueva Versión Internacional, o con él va mi propio corazón. El sentido es mostrar que Pablo dice que recibir a Onésimo es recibir lo más profundo de Pablo mismo. La traducción literal de corazón, ¿cuál es? Una vez más, intestinos o entrañas. Y por supuesto que Pablo no quería decir que lo recibiera como recibir a sus intestinos, sino que lo que Pablo estaba diciendo era que lo recibiera como recibirlo a él mismo. Tal era el cariño que Pablo le tomó a Onésimo que podía describirlo de esa manera. Onésimo era tan útil para Pablo, mientras Pablo además estaba en la cárcel y necesitaba ayuda, como lo sería Filemón mismo. Y por eso Pablo podría habérselo quedado. Pero él eligió no hacerlo sin que fuera la decisión de Filemón. ¿Para qué? Para que Filemón pudiera hacer el bien libremente, para que Filemón pudiera hacer el bien de ejercer el perdón, no por obligación. ¿Por qué? Porque es que nadie puede obligarnos a perdonar. Pueden obligarnos a hacer muchas cosas. A los jóvenes pueden obligarlos a ir a la iglesia, de pronto aquí hay algunos. A algunos hombres toca obligarlos para que trabajen. Pueden obligarnos a obedecer en muchas ocasiones, pero no nos pueden obligar a perdonar de corazón. No como a los niños pequeños que los papás muchas veces los ponemos a que se perdonen y pues lo hacen. Y lo hacen, pero no. El perdón es algo que no se puede obligar. Por eso Pablo está aquí rogando y Pablo dejó a Filemón la libertad de tomar la decisión correcta para él perdonar y recibir a su esclavo fugitivo a quien Pablo estaba enviando de regreso. Una vez lo recibiera, Pablo señala que Filemón debería restaurarlo en su antigua posición. Miren el versículo 15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. Antes de que se volara, Onésimo era un esclavo. Ahora que regresaba, Filemón debía recibirlo ya no solo como un esclavo, sino como un amado hermano. Un hermano amado por Pablo, un hermano amado por Filemón, un hermano amado a causa precisamente de su hermandad en la fe. Pablo dice, quizá esa ofensa, quizá esta situación fue un acto de la providencia divina para generar una relación mayor que la que existía antes. Y Pablo dice quizá porque él no puede discernir completamente la mente de Dios. Igual nos ocurre a nosotros, que no podemos comprender por qué Dios permite algunas situaciones en nuestras vidas, por qué Dios permite que personas queridas nos hagan daño. Pero como tenemos un Dios bueno que usa todas las cosas para el bien de los que lo aman a Él, podemos decir, quizás esto haya ocurrido con un propósito mayor. Podemos descansar que Dios tiene el control y va a hacer lo necesario para hacernos más como el Señor Jesucristo, de acuerdo a los escritos en Romanos 8. Seguramente Filemón ya daba por perdido a su esclavo. Ya no tenía esperanza de nada. Y no quería tenerla, probablemente. Pero Dios en su providencia organizó todo para que éste se encontrara con Pablo y Pablo lo regresara. Y puede ser más fácil no tener que enfrentar la decisión del perdón. Podríamos pensar que todo estaba en orden. Seguramente Filemón pues ya había olvidado la ofensa. Como decimos nosotros, ya había pasado la página. Nunca más se iba a encontrar con ese hombre, ni sabía dónde estaba. Entonces no había ningún problema. Pero Dios, el Señor soberano, decidió algo diferente y se lo trajo de regreso. Y se lo trajo de regreso para que lo perdonara y él debía recibirlo y restaurarlo.
Miren, hermanos, el Señor triunfa sobre el pecado por medio de su providencia y de su gracia. Usted puede evadir la responsabilidad de pedir perdón o de perdonar. Puede esquivar el dolor de la reconciliación, pero quizás Dios en su providencia lo ponga nuevamente frente a esas personas con las que no se ha reconciliado. O inclusive permita que hayan otros ofensores en su vida para hacer que usted aprenda a perdonar. Onésimo se separó de Filemón y dice acá que lo hizo por un tiempo, pero ahora Filemón lo va a recibir para siempre. Pablo le dice a Filemón que lo reciba como más que un esclavo, que lo reciba más que como un esclavo, que lo reciba como un hermano amado. Y no debemos interpretar esto como un llamado a la emancipación o un llamado, en contra de la esclavitud. Lo que Pablo hace resaltar es que hay una relación superior que ahora pueden disfrutar estos dos, porque además de amo y esclavo, ¿qué son? Hermanos. Aún siendo amo y esclavo o jefe y empleado, como ocurre en la actualidad y como se llama en la actualidad, tienen una relación en la carne y una relación en el Señor. Pablo enseñó en sus cartas que los esclavos debían sujetarse a sus amos sin importar si eran buenos o malos los amos, como también lo hizo Pedro. Primera de Pedro 2:18, Pedro dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y hay algunos así, pero ni Pablo, ni Pedro, ni nada de las escrituras les está diciendo a los amos, a los esclavos, que era un pecado este tipo de relación que existía allí. Entonces el perdón incluye primero el recibimiento. Pablo debería recibir Filemón debería recibir a ese esclavo. Pero el perdón también incluye restauración, debería restaurarlo en su posición antigua. Y además, algo que incluye también importante es restitución. Dice allí el versículo 17 y 18, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Filemón fue afectado en el pasado por la huida de uno de sus esclavos. Además, fue posiblemente afectado por un robo de parte de este, porque seguramente él tomó algunas de las pertenencias de su amo para poder pagar su viajecito a Roma. Imagínense, un viaje a Roma. Por supuesto, un esclavo no tenía cómo pagar los costos de un viaje tan largo. Y ahora que está de regreso, que está pidiendo perdón, lo lógico es que va a restituir el daño causado. Ahora que Onésimo es creyente, entiende que eso es un mandato bíblico. Seguramente Pablo le enseñó lo establecido en la ley. Miren lo que dice la ley, número 5, versículo 6. El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. El problema aquí es que seguramente Onésimo no tenía cómo pagar el daño que le hizo a su antiguo amo. ¿Por qué? Porque él, además de gastar todo en su viaje a Roma, pues también cuando estuvo en Roma dedicó su tiempo a servir a Pablo, y por eso Pablo dice: me es útil ahora también a mí. Pero Filemón tenía otro camino, y era hacer uso de misericordia. Filemón también podía decidir perdonar la deuda de Onésimo. Alguien dijo: cuando matamos nos parecemos más a las bestias, cuando juzgamos nos parecemos más a los hombres, cuando perdonamos nos parecemos más a Dios. El que pide perdón debe buscar restituir el daño causado, sí, pero el que perdona puede usar su libertad para no demandar restitución a cambio del perdón. La restitución no es un requisito para otorgar el perdón. Pensar que primero me deben restituir para luego perdonar sería actuar como el hombre de la parábola que cobró los 100 denarios a su consiervo. Antes de restaurar la relación, me paga y lo meto a la cárcel. Lo que Jesús enseñó fue un estilo de vida perdonador, sin importar si nuestros ofensores están o no están arrepentidos.
¿Acaso usted estaba arrepentido cuando Dios decidió perdonarlo? Cuando Dios decidió dar a su Hijo unigénito, usted era el enemigo de Dios. No había ningún rastro de arrepentimiento, no había un deseo suyo de restitución alguna hacia Dios. Y Pablo afirma en Romanos que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, por medio de la muerte de su Hijo. Si usted es el ofensor, entonces busque restituir el daño causado, sí. Pero si usted es el ofendido, no exija restitución como condición para el perdón. Cuando Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo, le está recordando que de alguna manera Filemón es un deudor de Pablo. No porque Filemón le haya hecho algún daño a Pablo, o porque le hubiera pedido plata prestada, bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo llevó a Filemón a la fe. Entonces le debía lo más grande, que fue haber sido el instrumento de Dios para su salvación. Pero Pablo quería que Filemón pudiera decir libremente y no pudiera decidir libremente y no por presión para ejercer el perdón. Por eso Pablo decide asumir la cuenta de Onésimo. Y Pablo dice, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Qué nos acuerda de eso, hermanos? La obra del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo que pagó al Padre por nuestra deuda, la deuda que nosotros no podíamos pagar. El Padre fue ofendido por nuestro pecado. Para nuestra reconciliación con Dios era necesario que pagáramos por cada una de nuestras ofensas, por cada uno de nuestros pecados. Y fue Cristo quien pagó por nosotros en la cruz. ¿Recuerdan a Fuchida? El hombre que buscaba escribir un libro sobre la paz y no había encontrado un principio verdadero o un fundamento para la paz. En su investigación se encontró con más historias de personas que perdonaron como resultado de haber recibido el perdón de Dios. Meses después, este hombre comenzó a leer a diario 2 o 3 capítulos de las Escrituras. Y un día Fuchida leyó el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Era la primera vez que él escuchaba o leía la historia de la crucifixión. La escena del Calvario penetró en el espíritu de Fuchida. Todo cobró vida en ese preciso relato de Lucas. En medio del horror de su muerte, Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Salieron lágrimas de los ojos de Fuchida. Su larga búsqueda había llegado a su fin. Ya no tenía la menor duda de que estas palabras eran la fuente del amor que la hija de los misioneros asesinados por los japoneses había manifestado. Mientras Jesús colgaba allí en la cruz, pidió además no solamente por quienes lo persiguieron, sino por toda la humanidad. Eso significa que Jesús había orado por Fuchida y había orado por nosotros. Al terminar de leer el Evangelio de Lucas, Fuchida creyó en el Señor Jesucristo. Él terminó su libro al que le puso como título de Pearl Harbor a Gólgota. El versículo que escogió como lema para su vida y con el cual acompañó siempre su firma era Lucas 23:24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón tiene un poder tremendo para transformar el mundo. Dios lo sabía, Pablo lo sabía, Filemón necesitaba comprobarlo. El Espíritu Santo sabía y sabe que todos los hombres y mujeres necesitaban saberlo. Y esa es la razón por la cual esta pequeña pero hermosa carta fue incluida en las Escrituras. Y es mi oración también que todos tomemos en serio este mandato, que perdonemos a los que nos ofenden y estemos preparados para perdonar a los que nos ofenderán en el futuro. La Biblia no relata qué hizo Filemón luego de recibir esta carta, pero no me queda la más menor duda que él recibió y restauró a Onésimo sobre la base del ofrecimiento de Pablo a pagar su deuda, pero sobre todo considerando que a él Cristo perdonó sus ofensas que son mucho mayores. Tampoco sabemos qué ocurrió con Onésimo. Sin embargo, el padre Ignacio de la iglesia en Esmirna, de camino al martirio en Roma, él escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Y en esa carta él dijo lo siguiente, dijo,
recibí vuestra gran congregación en la persona de Onésimo, su obispo o su pastor en este mundo. Un hombre cuyo amor supera descripción con las palabras. Un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con las palabras. ¿Es posible que se trate del mismo hombre? Tal vez no, porque Onésimo ya sería bastante mayor y estaría sobre el promedio de vida para ese momento, sería demasiado anciano. Pero si así fuera, sería un final muy apropiado para una de las más grandiosas historias de la era apostólica, esta historia de perdón de Filemón a Onésimo. Preguntas: ¿están listos? ¿Estás listo para perdonar? ¿Estás listo para dejar de esquivar el perdón que debes conceder? ¿Para restaurar las relaciones que han sido rotas y no has estado dispuesto a conceder el perdón? ¿Ha recibido usted el perdón divino y de muchos pecados? Si lo ha recibido, usted debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Y como consecuencia, si ha recibido el amor de Dios y ama a Dios por sobre todas las cosas, usted debe amar a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo como consecuencia del perdón que ha recibido y del amor de Dios, entonces usted debe estar dispuesto a perdonar como Cristo lo perdonó a usted. Oremos. Amado Señor, gracias porque tú inspiraste hasta la palabra más pequeña, el símbolo más pequeño de tu palabra. Y lo hiciste con un propósito, y es que fuéramos santificados. Creo que cada vez que abrimos las Escrituras, las exponemos y las aplicamos a nuestra vida, se cumple la palabra del Señor Jesús cuando oró pidiéndote: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias porque tú nos limpias de nuestro pecado. Y yo oro para que cada uno de nosotros, creyentes que hemos sido salvados, que hemos recibido tu amor, que hemos recibido el perdón impagable cuando merecíamos nosotros pagar en una condenación eterna de muerte, separados de ti en el sufrimiento del infierno, y hemos recibido ese perdón, que nosotros también seamos conocidos por ser perdonadores. Quizás el perdón que ofrezcamos a alguien no va a salvar a nadie, pero sí es un testimonio al mundo de que nosotros somos nuevas criaturas, de que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros. Gracias, Señor, porque la unidad de la iglesia es preservada cuando practicamos el amor y cuando la fe y el conocimiento que tenemos se hace eficaz por medio del perdón. Te damos muchas gracias, amado Señor, y así oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.